Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, alumno del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. El día de hoy estaremos platicando sobre el método de Michaelis, específicamente por un problema de columna de fraccionamiento continuo de una mezcla benceno-tolueno, esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido, impartida por el profesor Pérez Aguilar Luis Miguel. Muy bien, comencemos. Ok, antes de entrar de lleno a lo que es el problema, hablaremos un poco sobre el método Michaelis y la gráfica que este método conlleva. Primero que nada podemos observar que tendremos una curva de equilibrio líquido-vapor que estará dada a partir de una volatilidad relativa. De igual manera podemos observar lo que es una recta de enriquecimiento o conocida como LOC. También la recta de agotamiento que será conocida como LOSA. Nuestra línea de alimentación o Q-line. Observaremos de igual manera lo que son las líneas verticales, que serán las composiciones de destilado, alimentación y fondos. También podemos ver que esta gráfica conllevará una recta de x igual a y, que nos dará nuestra gráfica completa. Lo que es el eje x representará la fracción molar del componente más volátil en la fase líquida, y la fracción molar del componente más volátil en la fase gaseosa. Ok, dicho esto, pasemos a lo que es el problema. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos dice: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar lo que son 30.000 kg por hora de una mezcla 40% benceno y 60% tolueno, en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de flujo de 3:1, esto en mol de producto. Los calores latentes molares de benceno y tolueno son de 7.360 y 7.960, esto en caloría gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Nos pide calcular lo que es los moles del producto destilado y de residuo por hora. De igual manera nos pide determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación en 3 diferentes casos. Lo que es el primer caso, nos pide que si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 caloría gramo grado centígrado, y finalmente si la alimentación es una mezcla de 2/3 del vapor y 1/3 del líquido. Ok, ahora hablaremos un poco de un análisis de estos datos, donde esto lo haremos primero que nada en cuanto al peso, después convirtiéndolo a lo que es molaridad para trabajar con ello, ya que es más práctico. Vemos que en nuestra alimentación tendremos un flujo de 30.000 kg por hora, una composición de 40% benceno y 60% tolueno. En lo que son el producto de destilado tendremos 97% benceno y 3% tolueno. En lo que es nuestros fondos tendremos un 98% de tolueno y solamente un 0.2 del benceno. Como podemos observar, aquí estaremos hablando del producto más volátil, que en este caso será el benceno. Podemos observar en los componentes lo que es su punto de ebullición, que es de 80.1 para el benceno, mientras que para el tolueno será de 110.6. También podemos observar la capacidad calorífica que se nos está proporcionando y los calores latentes de vaporización para cada uno de ellos. De igual manera, vemos que la volatilidad relativa será de 2.5 y una relación de flujo de 3.5:1. Cabe recalcar que tenemos que tomar consideraciones en cuanto a la alimentación, ya que en este caso nos están pidiendo 3 diferentes formas en las que se va a alimentar el flujo. Entonces primero tendremos que si el Q es mayor a 1, será un líquido superenfriado. Si el líquido es saturado, el Q será igual a 1. Si es una mezcla líquido-vapor, este Q estará entre 0 y 1, y el vapor saturado será cuando Q sea igual a 0. Finalmente, un vapor sobrecalentado será cuando Q será menor a 0. Aquí en la pequeña imagen podemos observar las diferentes formas en las que se comportará la gráfica
o la línea de alimentación, dependiendo de cómo es que se alimenta nuestro flujo de alimentación. Para trabajar con ello es necesario realizar unas pequeñas conversiones, ya que necesitamos trabajar en kilomol y no en peso. Entonces realizamos la conversión del flujo de entrada, que es de 30.000 kilogramos por hora. Esto, ¿cómo lo hacemos? Realizando una multiplicación por las composiciones de nuestro flujo de entrada entre sus pesos moleculares, dándonos un flujo de 349.50 kilomol por hora. De igual manera, como vimos, nos estaban dando lo que son las composiciones en peso. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos convertirlos a molar. Al convertirlos a molar, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que tomar, en este caso, como ya lo había mencionado, el benceno, ya que es más volátil. Entonces tomaríamos lo que tenemos de benceno, que en este caso sería 40% en lo que es la entrada, dividido entre su peso molecular, entre lo que es el total de nuestro compuesto, que sería 40% del benceno y 60% del tolueno, dándonos una composición del benceno de 0.4401 para nuestra composición de alimentación. De igual manera se hace para el destilado y para fondos, obteniendo en destilado una composición de benceno de 0.9744 y una composición de fondos de 0.0235. Aquí podemos observarlo de manera más esquemática, ya que podemos observar que en nuestra entrada tendremos lo que son 349.5 kilomol por hora de alimentación en flujo y una composición de benceno de 0.4401. En nuestro producto de destilado tendremos que no conocemos lo que es la corriente que está saliendo, pero conocemos la composición con la que está saliendo el benceno. De igual manera, en los fondos no conocemos lo que es el flujo que está saliendo, pero conocemos la composición. Entonces, para conocer estos flujos de destilado y de fondos, es necesario realizar dos balances, un balance global y un balance por componente. En este caso lo haremos para el benceno. Entonces, realizando un balance global, tendremos que el flujo de entrada será igual a nuestro destilado más nuestros fondos. Y para el caso de balance para el benceno, tenemos que nuestro flujo de alimentación por la composición del benceno será igual al flujo de destilado por la composición del benceno en el destilado más el flujo de fondos por la composición del benceno en los fondos. Realizando este sistema de ecuaciones de 2×2, obtendremos que el destilado tiene un flujo de 153.98 kmol por hora y en el caso de fondos tendremos de 196.3801 kmol por hora. De igual manera, pudiéndolo observar en respectivas unidades de mol por hora. Para continuar con esta resolución de este problema, es necesario el uso del software dinámico de matemáticas, mejor conocido como GeoGebra. Esto nos ayudará a realizar este problema de una manera más sencilla, como lo veremos a continuación. Ok, entonces, primero que nada necesitamos abrir lo que es el GeoGebra clásico. En este GeoGebra podremos abrir una pequeña hoja de cálculo donde si presionamos estos tres puntos que podemos observar aquí, se abrirá una lista de opciones donde podemos observar lo que es hoja de cálculo. Para el caso de los valores de X, nosotros los proporcionaremos entre 0 y 1, y para lo que sería nuestra Y, utilizaríamos lo que es la volatilidad relativa, que en este caso era de 2.5. La volatilidad relativa nos daría lo que es la ecuación de Y, que Y es igual a 2.5 por X sobre 1 más 2.5X. Esta ecuación nos dará nuestros valores de X. Este conjunto de puntos nos darán lo que es nuestra curva de equilibrio líquido-vapor, que la estaremos utilizando para este método de McCabe-Thiele. Una vez hecho esto, es necesario colocar los diferentes componentes que también nos proporcionan, como son las composiciones de fondos, la composición de alimentación y la composición de destilado, que las podemos observar en color azul claro. De igual manera, colocaremos lo que es la línea X igual a Y, que nos estará ayudando a resolver este problema de igual manera. Una vez hecho esto, pasemos a la resolución de los tres casos diferentes que tenemos. El primer caso que nos pide determinar el número de platos ideales y la composición del plato de alimentación. Esto si la alimentación del líquido es a su temperatura de ebullición.
Ok, como nos menciona que esa es su temperatura de ebullición, nuestro Q será igual a 0, ya que hay una diferencia nula en cuanto a la diferencia entre el punto burbuja, que será donde se está colocando la primera burbuja para realizar la ebullición. Entonces, por tanto, Q será igual a 0 y obtendremos que nuestra ecuación para Y será igual simplemente a 0.44. Para el caso de la línea LOCE, tenemos una ecuación que nos dice que Yn es igual a R sobre R1 más 1 por X más XD, que XD sería nuestra composición del benceno en lo que es el producto de destilado, sobre R1 más 1. Bien, sabemos que nuestro reflujo sería de 3.5 y lo que es nuestra composición de destilado del benceno es de 0.9744. Finalmente obteniendo una ecuación de 7 novenos de X más 406 sobre 1875. Esto lo plasmamos lo que es en GeoGebra, introduciendo lo que es la ecuación para los C y la ecuación para lo que es nuestra línea de alimentación. Una vez hecho esto, para trazar la línea que es la de agotamiento o losa, trazaremos una línea desde nuestro composición de fondos hasta lo que es la unión entre los C y nuestra línea de alimentación. Para hacerlo de una manera más práctica, acortaremos estas ecuaciones para que no se extiendan hasta el infinito. Esto lo podemos observar aquí. Lo que nuestra línea de alimentación se acortó, la línea de losa se acortó y losa ya queda de esta manera. Entonces, una vez hecho esto, trazaremos lo que son los platos para esta destilación. En este caso, el total de platos a emplear será de 14, ya que son los platos requeridos para llegar a nuestra composición de fondos. De igual manera, podemos observar que la alimentación se dará en el plato número 8 para este específico caso. Ahora, para el siguiente caso, nos piden de igual manera determinar los platos ideales y la posición del plato de alimentación. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico igual a 0.44 calorías sobre grado centígrado. Para esto es necesario primero realizar una conversión de unidades, ya que es más práctico trabajar en kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Entonces realizamos las conversiones pertinentes sabiendo que una caloría gramo grado centígrado será igual a 4186.8 joule kilogramo grado centígrado. Realizando esta conversión de joules a kilojoules, dividiendo entre 1000, y para convertirlo a kilomol lo multiplicaremos por lo que es un peso molecular promedio, ya que estaremos trabajando con CP promedio. Realizamos una suma de lo que es el peso molecular del benceno y del tolueno, dividiéndolo entre 2 para obtener un peso molecular de 85 kilogramos sobre kilomol, obteniendo un CP promedio de lo que es igual a 156.5785 kJ sobre kilomol grado centígrado. Ya hecho esto, trabajaremos para obtener lo que es el valor de Q. ¿Cómo obtendremos Q? Sabemos que Q es igual a HV menos HF sobre HV menos HL. Y sabemos que HV menos HL es el calor latente de vaporización. Mediante un cierto acomodo tendríamos finalmente que Q es igual a 1 más el CPF por TL menos TF sobre lo que es el calor latente promedio, que en este caso sería lambda F. Como vimos anteriormente, nos proporciona lo que es el calor latente de cada uno de los componentes. Por lo tanto, necesitamos sacar un calor latente promedio, por lo que haremos una suma y una división entre 2 para obtener un resultado de 7660 calorías sobre gramo mol para este calor latente. Para ello es necesario trabajar en kilojoule sobre kilomol, por lo tanto se hacen estas conversiones, obteniendo un calor latente promedio de 32.049.44 kJ sobre kilomol. Sustituyendo estos valores en la fórmula de Q, obtendremos que Q será igual a 1.29. Para obtener la fórmula de la línea de alimentación, como la fórmula ya la habíamos visto anteriormente, Y es igual a Q sobre Q menos 1 por X menos XF sobre Q menos 1, teniendo en cuenta que XF es nuestra composición del benceno en la alimentación. Obtendremos que la línea de alimentación tendrá una fórmula igual a Y
de igual a 129 sobre 29x menos 1.5175. Y debido a que nuestro reflujo y composición de destilado no cambian, nuestra ecuación para los C seguirá siendo la misma. Ok, aquí trazamos de igual manera lo que es nuestra línea de alimentación. Los C la volvemos a trazar ya que pues ya tenemos la fórmula, y de igual manera trazamos la línea losa desde nuestra composición de fondos hasta la unión de nuestra alimentación y los C. Una vez hecho esto, trazamos lo que son los platos pertinentes para realizar esta destilación y obtendremos que los platos totales o ideales serán de 11, obteniendo una alimentación en lo que es el plato número 6, específicamente para este caso. Finalmente pasaremos al último caso en el que se nos pide determinar los platos ideales y la composición del plato de alimentación. En el caso específico donde la alimentación es una mezcla de 2/3 del vapor y 1/3 del líquido. ¿Qué nos quiere decir con 2/3 del vapor? Nos quiere decir que la Q será igual a 2/3, ya que pues estamos trabajando con el componente más volátil. Una vez hecho esto, de igual manera sustituimos en la ecuación de la alimentación para obtener que Y es igual a menos 2x más 1.3203. Y para los C, de igual manera, como no cambia nuestra composición de destilado ni nuestra reflujo, se sigue trabajando con la misma ecuación. Igualmente lo plasmamos en lo que es en nuestro GeoGebra, trazando lo que es la línea de alimentación, nuestra línea LOCE y de igual manera nuestra línea losa. Aquí podemos observar que el total de platos a emplear para llegar a nuestro producto de fondos, a nuestra composición de fondos, será un total de 12 platos, obteniendo una alimentación en el plato número 7. Bien, esto fue la resolución para el método de Maguire-Thiels para un problema de fraccionamiento continuo, específicamente para una mezcla de benceno-tolueno. Y pues muchas gracias por su atención, espero les haya servido la explicación y nos vemos hasta la próxima.